7 de la tarde, prisión de Broad River, Carolina del Sur. En menos de 24 horas, se convertiría en el primer hombre ejecutado en Carolina del Sur en más de una década. La celda estaba en silencio, pero Freddie Eugene Owens no lo estaba. Sentado, encorvado sobre su catre, con la espalda arqueada, sostenía entre sus manos un ejemplar gastado del Corán. Sus dedos pasaban las páginas con rapidez, desesperado por algo, una señal, una palabra, un hilo de redención. Tenía 19 años cuando apretó el gatillo, o al menos eso dijeron los tribunales. Ahora, a los 49, se le acababa el tiempo, y el Estado estaba listo para asegurarse de ello. 24 horas después, su cuerpo yacería inmóvil bajo una sábana blanca. Un número en un registro, una estadística más del sistema. Fuera de los muros de la prisión, las voces eran fuertes. Hillary Taylor, directora de South Carolinians for Alternatives to the Death Penalty, pidió clemencia, expresando lo que muchos creían con convicción, que nadie está más allá de la redención y que ningún estado tiene derecho a quitar una vida. Otros se unieron, activistas, clérigos, grupos de derechos civiles. Todos señalaron los mismos patrones que habían perseguido al sistema durante décadas. Owens tenía 19 años cuando disparó. Era afroamericano. Y en Carolina del Sur, esos dos hechos por sí solos ya habían llevado a otros a la camilla, antes que a él. David Kennedy de la NAACP lo dijo claramente: solo Dios tiene el derecho de quitar una vida, no la gente, no el estado de Carolina del Sur. Los abogados de Owens repitieron el mensaje, presentaron mociones de último momento, alegaron condena errónea, fallos en el juicio. Para ellos, Owens no solo merecía clemencia, era inocente, y suplicaron a los tribunales que escucharan, pero el gobernador Henry McMaster ya había dejado clara su postura. Freddie Eugene Owens había tomado su decisión, una vez, y luego otra. A ojos del Estado fue deliberado, calculado, sin piedad. Esta pena, dijo McMaster, era justicia, y ahí estaba Owens, sin moverse, sin hacer ruido. Solo el parpadeo de las luces fluorescentes, solo el paso lento de los guardias penitenciarios frente a su celda. Seguía leyendo, pasando páginas, apretando el libro como si pudiera abrir una puerta, una salida, un camino que lo llevara más allá de todo esto. La pregunta flotaba en el aire, resonando en los muros de la prisión y en las mentes de los pocos que aún seguían su caso. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Owens para llegar hasta aquí? ¿Qué acto selló su destino? ¿Y por qué el sistema se negaba a escuchar cuando él decía que no lo hizo? Nació el 18 de marzo de 1978, Carolina del Sur. Freddie Eugene Owens nunca tuvo realmente una oportunidad. Su madre tenía solo 18 años cuando él llegó al mundo. Ya era una niña criando a otra. A los 5 años fue colocado en hogares temporales. Negligencia, maltratos, casas donde no lo querían, lugares donde no lo amaban. Volvió con su madre biológica años después, pero la seguridad no lo acompañó. Ella se había vuelto a casar. El nuevo hombre, su padrastro, se convirtió en otra fuente de dolor. Y Owens lo vio todo. Vio cómo golpeaban a su madre. Vio cómo su abuela le disparaba a alguien cuando él tenía solo 7 años. El trauma se instaló en sus huesos como podredumbre. Le diagnosticaron pronto trastorno de personalidad antisocial, una etiqueta clínica para una infancia ya destrozada. Las cicatrices nunca sanaron, y no tardaron en explotar, en convertirse en algo que nadie podía deshacer. Greenville, Carolina del Sur, 1 de noviembre de 1997. Todo empezó como un plan, torpe y cruel. Owens y 3 más, Lester Young, Nakeo Vance y Steven Andra Golden, 4 chicos apenas salidos del instituto, buscando dinero fácil, armados, listos, desesperados. Young y Vance se separaron para asaltar otro lugar. Owens y Golden se dirigieron a una tienda de conveniencia. Adentro estaba Irene Granger Graves, 41 años, cajera, madre soltera de 3 hijos. ¿Solo estaba cumpliendo su turno? Golden testificó después en el juicio. Owens apuntó con el arma y exigió que abriera la caja fuerte. Irene no pudo abrirla. Pasaron unos segundos. Luego se escuchó el disparo. Una sola bala, en la cabeza. Cayó al suelo inconsciente. Después lograron saquear la tienda y solo encontraron $37.29. Eso fue todo. $37.29. Huyeron del lugar y se reunieron con Vance y Young. Owens les dijo sin rodeos: una mujer había recibido un disparo. Pero la justicia actuó rápido. 10 días después, el 11 de noviembre de 1997, Freddie Eugene Owens estaba esposado. No más huida,
No más escondites. Apenas tenía 19 años, pero su vida ya se había acabado. 8 de la mañana, prisión de Broad River, Carolina del Sur, 20 de septiembre de 2024. Su último día. Las páginas de su Corán estaban ya desgastadas por los bordes, afinadas por los años de búsqueda, lectura y apego. Freddie Eugene Owens seguía encorvado sobre él en su catre, con los dedos rodeando el lomo, como si ese libro pudiera anclarlo en medio de la tormenta de la inevitabilidad que finalmente había llegado. Era lo único que aún le daba paz, su fe, sus oraciones, el ritmo tranquilo de los versos a los que se había aferrado durante décadas. Pero la fe no reescribía lo que había sucedido, no para los tribunales, no para el estado de Carolina del Sur. Para ellos, Freddie Owens no era un hombre en busca de redención, era un hombre perdido para ella. Porque no se trataba solo de Irene Granger Graves, ya no. La indignación, la tristeza, se intensificó aún más después de lo que ocurrió después. Estando encerrado, ya sentenciado a la camilla, Owens había quitado otra vida tras las rejas. Otro acto violento que, a ojos del tribunal, selló su destino para siempre. Lo llamaron irredimible, más allá de toda salvación. Y ya no importaba cuán joven era en 1997, lo rota que fue su infancia o las heridas que arrastró hasta la adultez. Ya nadie escuchaba. Aún así, su memoria volvía, una y otra vez, al juicio, a los testimonios, al desenlace final. Podía verlo todo, con claridad, con peso. Él y Stephen Golden fueron los únicos del grupo acusados de quitar una vida. Pero sus caminos se separaron pronto. Golden aceptó un acuerdo. A cambio de testificar contra Owens, los fiscales retiraron el cargo de homicidio y eliminaron la pena capital como opción. Golden fue declarado culpable de homicidio voluntario, 28 años. Lester Young y Nakeo Vance también fueron acusados. Pero lo que pasó con sus casos nunca llegó a los titulares. Y Owens, él enfrentó todo solo. 8 de febrero de 1999, Condado de Greenville, Tribunal de Primera Instancia. Se presentó ante el jurado con los cargos de homicidio, robo a mano armada, conspiración y posesión ilegal de armas. Lo negó todo. Dijo que no apretó el gatillo. Pero el testimonio de Golden fue condenatorio. Y peor aún, había video. Las imágenes de vigilancia mostraban a dos figuras enmascaradas entrando a la tienda. Uno con pasamontañas, otro con gorro de media. El que llevaba pasamontañas, el que los fiscales dijeron que era Owens, levantó un arma y disparó a la cabeza de Irene Granger Graves. 15 de febrero de 1999. El jurado deliberó. Luego llegó el veredicto, culpable, de todos los cargos. 2 días después comenzó la fase de sentencia. La pena más severa estaba ahora sobre la mesa. Y desde ese momento, el reloj empezó a correr. Menos de 12 horas después de su condena. 16 de febrero de 1999. Freddie Eugene Owens acababa de ser declarado culpable de quitar una vida. Pero no había terminado. En todo caso, el caos apenas comenzaba. Esa noche, dentro de una celda abarrotada en la cárcel del condado de Greenville, compartida con otros 10 reclusos, Owens explotó. El blanco fue Christopher Brian Lee, de 28 años, un hombre que cumplía una condena de 90 días por una infracción de tránsito. Lee no debía estar allí mucho tiempo, pero esa noche no saldría con vida. Según la propia confesión de Owens, Lee lo provocó. Le dijo que su primo había estado en el jurado. Le dijo que Owens iba a freírse. Fue la provocación equivocada en el momento equivocado, y lo que siguió fue una carnicería. Owens golpeó primero, un puñetazo al rostro de Lee. Luego vino el bolígrafo, que le clavó en el ojo y después en la garganta. Owens le envolvió el cuello con una sábana. Luego le golpeó la cabeza. No había terminado. Le quemó los ojos y el cabello con un encendedor. Luego, con una frialdad aterradora, le cerró una fosa nasal y le clavó el mismo bolígrafo en la otra, asfixiándolo. Lee murió allí mismo, sobre el suelo de concreto, un infractor de tránsito cuya vida fue arrebatada antes de cumplir la mitad de su condena. Dejó una familia destrozada y una tormenta de preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, 17 de febrero de 1999, Owens
volvió a comparecer ante el tribunal, esta vez en su audiencia de sentencia. Confesó todo, sin remordimiento, solo hechos, detalles, paso a paso. Y así, la sala del tribunal cambió por completo. Cualquier simpatía que aún pudiera existir en su caso desapareció. Sus abogados rogaron al jurado que vieran al niño roto detrás de todo. Hablaron de dolor, de trauma, de enfermedad mental. Pero la fiscalía contraatacó, negándose a que Irene Graves fuera olvidada. Recordaron al jurado que Graves dejó 3 hijos, huérfanos, ahora bajo el cuidado de su abuela. Argumentaron que el pasado de Owens no lo absolvía, que su rabia lo convertía en una amenaza para todos a su alrededor, que la sociedad no podía arriesgarse de nuevo. El jurado no tardó en decidir. Ese mismo día regresaron. Veredicto: pena de muerte. Freddie Eugene Owens enfrentaría la camilla. Por el robo a mano armada, la conspiración y los cargos por armas, recibió otros 40 años combinados. Pero esas sentencias eran simbólicas. No iba a regresar. Y aún así no había terminado. No todavía, porque justo cuando se dictó una sentencia, otro caso se abrió. Pero antes de entrar en los detalles, considera suscribirte para más historias como esta. Owens, junto a Fred Walker Jr., de 19 años, presunto cómplice en la muerte de Lee en prisión, ahora enfrentaba un segundo cargo. Una vida tomada había llevado a otra, y ahora el ciclo estaba completo. No habría más juicios que ganar, solo tiempo por esperar. Dicen que en el corredor el tiempo se detiene, pero para Freddie Eugene Owens fue ahí donde comenzó la lucha. 4 de septiembre de 2001, apenas 3 años después de su sentencia, sus abogados presentaron la primera gran apelación. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Carolina del Sur, y por un momento, un pequeño instante, algo cambió. La Corte confirmó su condena por el robo a mano armada y la muerte de Irene Graves, pero anuló su sentencia. Errores procesales. Eso fue lo que lo salvó por ahora. Se le concedió un nuevo juicio de sentencia. Parecía una grieta en el muro, como si tal vez, solo tal vez, hubiera un camino de salida. Pero la ventana se cerró de golpe. 17 de febrero de 2003. Owens se presentó de nuevo ante el tribunal. Mismos cargos, mismo dolor, misma historia. Y una vez más, el mismo final. El tribunal no titubeó. El juez de circuito John Kittredge calificó la vida que Owens quitó como lo peor de lo peor, y sus acciones, tanto dentro como fuera de la prisión, como prueba de que tenía un desprecio total y absoluto por los derechos y la seguridad de los demás. Pero Owens no se rindió. Su equipo de defensa siguió excavando, apelando, presionando, y en noviembre de 2004 ganaron otra vez. Otro juicio de resentencia, otra oportunidad. La Corte Suprema acordó que la sentencia anterior se había desviado. Se ordenó una segunda resentencia. 2006. La sala del tribunal se llenó otra vez. Nuevo jurado, nuevo proceso, mismo resultado. Por tercera vez, Freddie Eugene Owens fue condenado a pena capital. Y para 2008 llegó el golpe final. La Corte Suprema de Carolina del Sur revisó todo y confirmó el veredicto. No vieron injusticia, no vieron fallos. Solo vieron a un hombre con un pasado tormentoso dentro y fuera. La fiscalía lo dejó claro. Incendios provocados en su celda, mala conducta, vulgaridad y rabia. Owens había agredido a un guardia, hirió a otro recluso, escondía al menos 7 armas caseras en su celda. Para la corte, esto no se trataba de redención. Era una cuestión de peligro. Y dictaminaron que debía quedarse justo donde estaba, en el corredor, para pudrirse, para esperar, para irse. Los años pasaron, las apelaciones se desvanecieron, el mundo afuera siguió su camino. Pero algo cambió dentro de los muros de la prisión de Broad River. Dohazar Pandra Owens encontró algo a lo que nunca antes se había aferrado: la fe. Se convirtió al Islam, adoptando el nombre Khalil Divine Black Sun Allah, aunque en los documentos judiciales seguía siendo Freddie Owens. Comenzó a escribir poemas, ensayos, páginas de reflexión personal. Aprendió a leer y escribir en árabe. El caos dentro de él no había desaparecido, pero intentaba a su manera controlarlo. Pero la ley no lo olvidó, y el reloj no dejó de correr. Las luces de su celda seguían encendidas. La sala seguía lista, y Owens seguía esperando por la camilla. Originalmente la ejecución de Freddie Eugene Owens
Estaba programada para el 3 de octubre de 2008, una fecha grabada con tinta, pero cuando el momento se acercó, se desvaneció. La Corte Suprema de los Estados Unidos intervino. Se le concedió una suspensión mientras se revisaba su última apelación. Parecía tiempo prestado. Se marcó una nueva fecha, 9 de enero de 2009, pero nuevamente vino y se fue, sin camilla, sin silla, sin último aliento. Retrasos legales enterraron esa fecha antes de que amaneciera. Durante los siguientes 12 años, Owens permaneció en Broad River, bajo una sentencia que se negaba a morir con él. El estado de Carolina del Sur se había quedado sin químicos para la inyección letal. Sus reservas se agotaron, los productos expiraron, y las farmacéuticas se negaban a vender más, así que las ejecuciones se detuvieron en todo el estado, no por misericordia, sino por logística. Un moratorio no oficial se instaló silenciosamente sobre la Cámara. Nadie había enfrentado una ejecución en Carolina del Sur desde el 2011. Y luego llegó la tercera orden de ejecución, 25 de junio de 2021, una nueva fecha, un nuevo plazo, un nuevo final. Pero también fue postergada, apelaciones de último minuto, mociones judiciales y una pregunta más profunda que no podía ignorarse. ¿Cómo debía morir Freddie Owens? Ante la falta de inyección letal, la legislatura de Carolina del Sur aprobó una nueva ley. Los prisioneros ahora debían elegir entre la electrocución o el pelotón de fusilamiento. Un tercer método, la inyección letal, solo se usaría si el producto se volvía a conseguir. La silla o la bala. Ninguna rápida, ninguna limpia. Owens y otros presos del corredor de la muerte impugnaron estas nuevas opciones. Presentaron demandas alegando que estos métodos eran crueles e inusuales, una violación de la 8ª enmienda de la Constitución. Sus abogados argumentaron que significarían dolor innecesario, sufrimiento prolongado, tortura psicológica. El Estado respondió: no se trataba de comodidad, se trataba de legalidad. La ley no exigía que los últimos momentos fueran indoloros, solo que fueran legales. Y el 31 de julio de 2024 llegó la respuesta. La Corte Suprema de Carolina del Sur emitió su fallo. La electrocución y el pelotón de fusilamiento eran constitucionales. 5 jueces, una mayoría. Y con eso, el camino quedó despejado. La pausa había terminado. La pena de muerte volvía. Y Owens sería el primer hombre en Carolina del Sur en más de una década en ser programado para esta sentencia. 23 de agosto de 2024. La orden fue firmada. A Freddie Eugene Owens se le dio una fecha, 20 de septiembre de 2024, y una elección. Elige tu veneno, la silla, la bala o la aguja, si estaba disponible. Tenía hasta el 6 de septiembre para decidir. Si no elegía nada, el Estado decidiría por él. La silla eléctrica, por defecto. A medida que se acercaba a su final, Freddie Eugene Owens tomó una decisión que sorprendió a algunos. Cuando el Estado le ofreció 3 opciones, la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento o la inyección letal, Owens rechazó todas. No eligió ninguna. Su razón no fue estratégica, sino espiritual. En una explicación escrita, Owens afirmó que, como musulmán, elegir el método de su propia muerte equivalía a quitarse la vida, lo cual es un pecado en el Islam. Para él, participar en esa decisión significaba participar en su propia destrucción, y no podía cruzar esa línea. No con la eternidad en juego, pero algo aún debía ser elegido, así que trasladó el peso a otra persona. El 4 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Carolina del Sur aceptó la petición de Owens para transferir el poder de decisión a su abogada, Emily Paavola, permitiéndole a ella elegir el método en su nombre. 2 días después, el 6 de septiembre, ella tomó su decisión. Conozco al señor Owens desde hace 15 años, dijo Paavola en un comunicado público. Bajo las circunstancias y a la luz de la información que tengo actualmente, tomé la mejor decisión que sentí que podía tomar en su nombre. Inyección letal. La camilla estaba lista. El proceso seguiría adelante. Pero el dolor tiene su propia voz. Y habló, fuerte y claro. Sherry Brooks, hermana de la segunda víctima de Owens, Christopher Bryan Lee, respondió a la orden en una entrevista con The Post and Courier. Hemos esperado que se haga justicia, dijo. Ya es hora de que se vaya, por decirlo de alguna manera. Las palabras fueron duras, pero para ella eran justicia.
Mientras tanto, activistas en todo el estado se movilizaron. Los opositores a la pena capital pidieron clemencia. Cartas llegaron en masa a la oficina del gobernador Henry McMaster, rogando que interviniera. Su argumento era tanto moral como procesal. Owens tenía solo 19 años en el momento del crimen, sufría de enfermedad mental, y ahora, nuevas pruebas sugerían un posible error judicial. Pero el gobernador no se inmutó. En un breve comunicado, McMaster dijo: «Respeto los veredictos del jurado y las decisiones del tribunal, sin promesa de clemencia, sin oferta de una segunda oportunidad». Y así, el reloj siguió avanzando. La lucha estaba casi terminada. Todo lo que quedaba era la camilla. Y el tiempo, 4 de la tarde, prisión de Broad River, Carolina del Sur. 20 de septiembre de 2024. El último día, Freddie Eugene Owens permanecía inmóvil sobre su catre, con el Corán apretado contra su pecho. Las páginas ya estaban gastadas, arrugadas por años de estudio, manchadas por dedos endurecidos. De ese libro, él mismo había aprendido a rezar, a susurrar perdón, a invocar fortaleza, pero ese día las palabras se sentían pesadas en sus labios, lentas, espesas. Tal vez nada de eso había sido suficiente. Tal vez Alá, en su voluntad, ya había pasado la página. Esa misma tarde presentó una última apelación, un último suspiro legal para detener el reloj. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos la rechazó. No mañana, no por la mañana, esa misma noche, una negativa directa. La vida de Owens terminaría según lo programado. 2 días antes, sus abogados habían presentado una moción de emergencia, un giro desesperado. Una declaración jurada de su cómplice, Stephen Golden, afirmaba que Owens no fue quien disparó. Golden confesó haber mentido bajo juramento, diciendo que culpó a Owens por miedo. Afirmó que el verdadero responsable seguía libre, peligroso, vivo, y que no se atrevió a decir la verdad hasta ahora. Lo llamó un asunto de conciencia, algo que ya no podía cargar en silencio. El equipo de defensa de Owens creyó que era suficiente para detener la ejecución, suficiente para exigir un nuevo juicio. Pero la Corte Suprema de Carolina del Sur no estuvo de acuerdo. Los jueces dijeron que la retractación de Golden llegaba demasiado tarde, demasiado lejos de la verdad. Apuntaron a las propias palabras de Owens, sus confesiones a la policía, a su madre, a su novia. Citaron testimonios del juicio, declaraciones en prisión, el peso de los años. Owens ya lo había dicho todo, argumentaron, demasiadas veces, a demasiadas personas. El cambio de versión de Golden no podía alterar eso. Y aún así, Owens no se rindió. Ese mismo día, 18 de septiembre, presentó una petición formal de clemencia. Un último ruego al gobernador Henry McMaster para que perdonara su vida. El gobernador tardó 2 días, pero en la mañana del 20 de septiembre la respuesta fue clara. No habrá clemencia, no habrá pausa, no habrá misericordia. A las 5 de la tarde no quedaban más apelaciones, ni oraciones en tribunales, ni titulares de última hora. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el suave roce de los pasos de los guardias afuera de su celda. Entraron en silencio y le preguntaron qué quería para su última comida. Owens respondió con lentitud, con cuidado. 2 hamburguesas con queso, papas fritas, un filete ribeye bien cocido, 6 alitas de pollo, 2 refrescos de fresa, una porción de pay de manzana. Era grande, tal vez excesiva, pero no superaba los $15, así que fue aprobada. Quizás pensó que comer más haría que el tiempo pasara más lento, pero no fue así. Las horas se deslizaron de todos modos. Pasó ese tiempo en silencio, acompañado por 2 personas, su consejero espiritual y su abogada defensora, Emily Paavola. Hablaron suavemente, rezaron juntos, recordaron el largo y agotador camino que habían recorrido, años de litigios, esperanzas, golpes, puertas cerradas. Owens habló de fe, Paavola escuchó, y cuando el tiempo se agotó, ambos se pusieron de pie. Afuera, el pasillo frente a la cámara de ejecución estaba en silencio. Las luces lanzaban un resplandor pálido sobre el piso pulido, mientras la puerta de la celda de Owens se abría por última vez. 2 oficiales entraron, calmados, medidos. Owens se levantó por sí solo. No llevaba nada en las manos, sin Corán, solo silencio. Su abogada,
Emily Paavola ya lo esperaba tras el cristal en la sala de testigos. Había estado allí todo el tiempo, firme, sin quebrarse. Cuando Owens entró en la cámara, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo una larga y pesada conexión de miradas. En la sala de observación también estaba la familia de Irene Graves, su hijo, su yerno, rostros tensos, inmóviles, esperando el momento que les habían prometido hace 27 años. Un consejero espiritual del lado de Owens estaba sentado unas butacas más allá, sin familiares, sin madre, sin hermanos. Solo su abogada y una última oración. Owens fue conducido a la camilla. No opuso resistencia. Se recostó, estiró los brazos. Las correas de cuero lo sujetaron por las muñecas, tobillos y pecho. Le acercaron un micrófono. Le preguntaron si tenía últimas palabras. Negó con la cabeza, sin declaraciones, sin despedidas. No quería ceremonia. No quería atención. Solo quería que terminara. A través del cristal sus ojos buscaron a Paavola otra vez. Y nunca apartó la mirada. Ni cuando le insertaron la vía intravenosa. Ni cuando el alcaide dio la señal final. Un reloj en la pared marcó el momento 6:45 p.m. El pentobarbital comenzó a fluir. Durante algunos segundos no pasó nada. Luego llegaron las respiraciones profundas, trabajosas y regulares. Algunos testigos las describieron como ronquidos, otros como jadeos. El pecho de Owens subía y bajaba con ritmo desigual. Sus ojos nunca se movieron, fijos en Paavola. Hubo una última exhalación, larga, hueca, y luego un susurro. Adiós. Eso fue todo. En minutos, su respiración se detuvo, sin espasmos, sin movimientos, solo inmovilidad. Una doctora ingresó en la cámara, con guantes, silenciosa, clínica. Le tomó el pulso en el cuello, escuchó con un estetoscopio, observó, luego asintió. El alcaide se volvió hacia la sala. Hora, 6:55 de la tarde. Se había terminado. Freddie Eugene Owens fue la primera persona en más de 13 años en ser ejecutada en Carolina del Sur. Tenía solo 49 años. Horas después, su madre emitió un comunicado, el dolor convertido en palabras. Lo llamó una grave injusticia, insistiendo en que su hijo no había quitado la vida de Irene Graves. Dijo que el Estado lo había fallado, que sin importar lo que se dijo en el tribunal, la verdad nunca se supo por completo, pero para entonces, la cámara ya estaba en silencio. Las correas desabrochadas, las luces atenuadas, la sala vacía. El estado de Carolina del Sur había cumplido su sentencia. Y un hombre que pasó 25 años tocando todas las puertas legales, finalmente se quedó sin tiempo.